Agradezco la invitación que me ha hecho la Asociación Jalapa Antiguo y el Instituto Veracruzano de la Cultura para participar en estos diálogos con la historia. Creo que servirán de mucho para conocernos, para conocer la historia de Veracruz y de nuestra patria y para cada día ser mejores y colaborar desde nuestro hoy para también hacer historia para el futuro y sobre todo una historia de bien. La humanidad tiene de todo. Hay humanos, personas buenas. Hay personas también cuestionables en su ser y su quehacer. Hablar de San Rafael Guízar es hablar de un hombre bueno, pero no solo de la bondad ontológica que corresponde a todo ser, sino de una bondad que se desprendía, claro, primero de su ser como humano, pero luego de sus convicciones evangélicas, heredadas, tomadas del seno familiar en el cual él vio por primera vez la luz. Y su escenario de inicio se mueve en Cotija, Michoacán. Nacido de una familia cristiana de su tiempo, que aprendió de sus padres el amor a los demás, la solidaridad con los demás, la ayuda incondicional que debemos darnos unos a otros y que luego la reflejó en su actuar humano. Como niño creció en medio de una familia de hacendados cotijenses y al mismo tiempo rodeado de gente muy necesitada, como era el estilo de vida de esa época. Y él supo convivir con sus familiares y amigos que eran potentados y supo meterse entre los necesitados para compartir con ellos de lo propio que él tenía. Desde allí creo que don Rafael Guízar empezó a ejercer una gran obra entre la humanidad, ayudar a los necesitados, anunciarles la luz del Evangelio, porque él fue después obispo en nuestras tierras veracruzanas y se distinguió precisamente por esa labor. Pero el ayudar humanitariamente a los necesitados fue su gran distintivo. Ya eso en la doctrina cristiana nosotros le llamamos caridad, que no significa dádiva como ordinariamente nosotros entendemos el término en el lenguaje coloquial, sino en la base teológica, que significa amor. Y él amó a los demás como Cristo nos enseñó a amar a todos los que nos rodean. Creció, allí mismo aprendió en Cotija las primeras letras, después fue con los jesuitas al colegio de San Simón, más tarde entró al seminario auxiliar que estaba en Cotija de la diócesis de Zamora, cursó luego en Zamora ya sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote en Zamora. Curiosamente, era un hombre inquieto que no podía estar en un solo sitio y despuntó en las misiones humanitarias y católicas, cristianas, con una zona del centro de la República. Fue nombrado misionero apostólico y visitó algunos estados de nuestra nación dando misiones. También fue al
exterior de México. Estuvo en Cuba como misionero apostólico y pudo palpar las necesidades de los pobres, y a ellos les socorrió efectivamente con bienes materiales, pero particularmente les auxilió con bienes espirituales. De San Rafael Guízar no podemos decir que haya sido una persona que hubiera actuado por mera filantropía. Podría ser así entendido por algunos, pero para él imperaba la caridad cristiana, que supera toda filantropía. Y él merece ser reconocido, y así lo ha sido, entre los humanos que pasaron haciendo el bien, que hicieron camino al andar, como dijera Machado, que dejaron huella a seguir, porque hoy más que nunca en nuestro tiempo debemos ser solidarios unos con otros, y lo digo particularmente por el tiempo que nos toca vivir, un tiempo difícil en todos los aspectos, un tiempo difícil en estos años y en este año y el pasado de pandemia, donde la solidaridad no debe ser mera acción humanitaria, sino una verdadera acción cristiana de amor, de caridad, de unos para con otros, especialmente en favor de los que menos tienen. Creo que don Rafael Guízar fue en eso un puntero en su tiempo, y hoy debemos nosotros de esforzarnos por imitarlo también, aunque sea en grado pequeño. Él se distinguió, y no exagero en lo que digo, por quitarse lo que llevaba encima para ayudar a los demás, por repartir víveres, despensas, dinero que manejaba en cantidades considerables para su tiempo, que obtenía de sus familiares que eran potentados, que obtenía de sus amigos ricos para darlo a los pobres. Y aunque él pudo haber sido un millonario de su época, él vivió siempre como un pobre y decía: cuando muera, quiero morir como el más pobre de los pobres a los cuales yo socorro. No quiero tener ni un peso en la bolsa. Y efectivamente así lo fue, porque don Rafael Guízar fue un hombre desprendido y su distintivo fue la ayuda a los necesitados, a los pobres, a los enfermos. Y si me permiten decir, sector de su predilección fueron los niños, a quienes socorrió, a quienes instruyó con la doctrina cristiana, y a muchos de los cuales él los llevó con médicos connotados para que los curaran de padecimientos que en ese tiempo tenían. Creo que don Rafael Guízar con esto nos deja un legado para la humanidad, en la cual siempre hay hombres buenos y hombres cuestionables. Él fue un hombre más que bueno, porque más tarde la Iglesia lo puso como ejemplo a imitar con el título de santo. Todos tenemos maestros que nos enseñan diversas cosas en la existencia humana, a través de la experiencia, a través de las aulas, a través del trabajo. San Rafael Guízar tuvo dos grandes maestros. Su obispo en Zamora, don José María Cázares, y el obispo auxiliar, que en ese tiempo era gran amigo de San Rafael Guízar. De ambos aprendió el arte de misionar, y con eso él trascendió mucho. Hizo presencia, hizo, como mencioné, camino al andar. Y esas enseñanzas de esos dos varones mentores de él
las llevó presentes toda su vida. Claro, su principal maestro era Cristo Jesús, mediante las enseñanzas del Evangelio, pero aprovechó siempre las enseñanzas de los humanos. Y yo creo que en México su presencia pues es de paz, porque en efecto a él le tocaron vivir acontecimientos bélicos pues muy importantes en nuestra patria y de muchos conflictos, y él fue ya como obispo, un obispo que llevó adelante la solución de los conflictos siempre a través de la paz, nunca partidario del derramamiento de sangre o de las guerras fratricidas, sino que enarboló la bandera de la paz y del amor de Dios hacia los hermanos. Y eso lo aprendió de estos santos varones. Creo que él hizo un parteaguas entre sus predecesores y luego su llegada a Veracruz y sus sucesores. ¿Por qué? Digo esto sin demeritar en nada el trabajo de sus predecesores. Ciertamente, por nuestras costas veracruzanas llegó la fe al continente y entró a nuestra patria el cristianismo. Cuando llegaron los conquistadores por la Villa Rica de la Veracruz, por Chalchihuecan. Luego llegaron los misioneros, especialmente los franciscanos, a esta zona veracruzana, pero estuvieron poco tiempo. El clima, las adversidades de la costa, el calor, los animales ponzoñosos que había no les gustaron y fueron a hacer sus grandes fundaciones al altiplano y también al Bajío. Luego regresaron para hacer fundaciones menores en las costas veracruzanas, pero no lograron evangelizar Veracruz. Más tarde, los obispos de este estado de Veracruz hicieron lo suyo, y puedo decir que hicieron mucho, pero tampoco pudieron abarcar lo que don Rafael Guízar hizo. Don Rafael fue verdaderamente un apóstol evangelizador y un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a recorrer el estado de Veracruz, a auxiliar a quienes estaban necesitados. No olvidemos ese gran acontecimiento del terremoto del año de 1920 en el mes de enero, donde él tan pronto llegó a Veracruz en el vapor La Esperanza y luego de que fue recibido por la comitiva que formaban ilustres personajes de Jalapa, de Orizaba, de Córdoba y del puerto de Veracruz, lejos de dedicarse a asistir a fiestas por su bienvenida, viajó a Jalapa para auxiliar a los damnificados. Y esa misión de auxilio a los necesitados le llevó 2 años. ¿Por qué cuento esto? En algunos lugares hasta ayudó personalmente a reconstruir casas derruidas por el sismo. Es el caso de Cozautlán, de Carvajal, aquí cerca de Jalapa, en nuestro estado de Veracruz, donde todavía existen unas casas, ahora ya semiderruidas, no por temblores, sino por el tiempo, que sus propietarios, los descendientes de los que fueron sus propietarios, no las quieren tocar porque el santo fue quien les ayudó a construirlas. Pero así, con quienes había mandado el general Cándido Aguilar, se alió para en una brigada ir a auxiliar a los necesitados. Con la Cruz Roja de Jalapa organizó expediciones, convirtió en Jalapa el Palacio Episcopal en una central de abastos para tener víveres y medicinas y todo lo que necesitaban los que habían sido dañados por el sismo,
y 2 años le llevó esa misión. Y que un obispo en ese tiempo hiciera eso, pues no era muy frecuente. Sí tenía clara su labor como pastor, sí sabía lo que tenía que hacer desde Jalapa en su catedral, pero dejó expertos que le ayudaban, dejó a los canónigos, sus colaboradores fieles que seguían puntualmente sus indicaciones, y él cruzó ríos desbordados por las aguas, barrancas desbocadas por las erupciones provocadas por el sismo, hizo con su propia mano y con la ayuda de otros, a manera de pangas, con carrizos, vehículos para cruzar ríos, a lomo de mula, a caballo, a pie, y nada le estorbó para llegar a los lugares más recónditos. Si nosotros visitamos el limítrofe estado de Puebla por la parte de Izhuacán, de los Reyes, allí vamos a escuchar todavía muchas anécdotas y muchas narraciones que los que ahora las cuentan las oyeron de sus antepasados, de los que vivieron en la década de los 20, cuando San Rafael llegó a auxiliarlos. Y él hizo una presencia en el episcopado nacional como un obispo benefactor, como un obispo de paz. Yo diría, podríamos compararlo con Fray Junípero Serra en la Baja California, siendo un gran evangelizador. Y podríamos compararlo también con don Vasco de Quiroga, un hombre que fue un gran benefactor de nuestra raza indígena, que les defendió y dio su vida a pedazos por la nueva patria que estaban haciendo. Así lo hizo San Rafael aquí en Veracruz. Por eso los veracruzanos lo reconocemos como nuestro evangelizador, como nuestro benefactor y como un hombre que al pasar haciendo el bien hizo camino al andar, dejó huella a seguir. E insisto muchísimo en eso porque no podemos detenernos solo a admirar una obra buena, sino que esta, al contemplarla, debe llevarnos también a nosotros a hacer lo propio en nuestro tiempo. Y siempre vamos a tener necesidades a nuestro alrededor y también vamos a ser necesitados. Entonces es una labor recíproca de unos para con otros en el ejercicio de la caridad cristiana. Y para los que no tienen fe, pues yo diría en el altruismo, que es bueno, que de ninguna manera es malo. Es bueno porque nos enfrenta, nos pone como un espejo enfrente para que veamos quiénes somos, en medio de quiénes estamos y que formamos parte de la gran familia humana. Allí, don Rafael fue un gran humanista, un gran apóstol, un gran evangelizador, un gran catequista, un gran constructor, un hombre de empresa, no en la tierra, que con los pies en la tierra tenía puesta su esperanza en el cielo, porque, si me permiten hablar en estos términos, su gran empresa era la salvación de las almas. Y miren que la logró de muchas formas. Su legado nos llega hasta nuestros días y los veracruzanos debemos sentirnos orgullosos de haber tenido a este hombre que sin ser veracruzano se hizo veracruzano por adopción y quiso quedar en estas tierras veracruzanas, y su tumba ahora se encuentra en la Catedral de Jalapa, visitada por miles de fieles y también turistas que vienen por curiosidad y se informan de su vida y de su obra. Esto fue fruto, me refiero a la persecución religiosa nacional y a la persecución religiosa en nuestro estado de Veracruz, fue fruto pues de un jacobinismo un tanto atrasado que había llegado
a nuestro México por algunos que habían sido formados en el extranjero con esa mentalidad y que luego habían llegado al poder en nuestra patria y también en nuestro estado. Yo no los juzgo porque creo que ellos actuaron conforme a su conciencia, pero teniendo una conciencia errónea. Y desató una serie de conflictos entre la Iglesia como institución y el Estado mexicano. Igual, entre la Iglesia en Veracruz como institución, como diócesis, y el Estado de Veracruz representado con su gobierno. Consistía en entender o dar a entender que la religión era el opio de los pueblos, que hacía mal y que obstaculizaba el progreso. Esto no es exacto, no es así. San Rafael Guízar jugó un papel muy importante en ambas persecuciones, como sacerdote primero, como obispo después. San Rafael Guízar, en la primera etapa de la persecución nacional, trabajó en un periódico que se llamó La Nación y trató de impulsarlo como una prensa católica que enarbolara la verdad y por medio de la paz pudiera informar y formar conciencias libres. Esto no lo pudo seguir naturalmente porque pues, le fue vetada esa acción. Ayudó con su presencia a muchos obispos para lograr la paz en la República. Todos sabemos por la historia que se formaron y se firmaron acuerdos de paz que muchas veces no se respetaban. Surgió la Guerra Cristera, que fue realmente pues una atrocidad en nuestra patria, porque lo único que logró fue el derramamiento de sangre entre hermanos. Y finalmente la Guerra Cristera no fue la que acabó con el conflicto. Fueron los acuerdos de paz entre los obispos y los gobernantes. San Rafael Guízar fue mal visto en la Guerra Cristera inclusive por sus hermanos obispos de México, porque él no se adhirió a la misma. Él dijo que su arma para luchar por la libertad religiosa era la paz y que nunca la sangre podía arreglar la situación que conflictuaba a la Iglesia y al Estado. Esto hizo que no lo vieran bien, pero a él no le importó mucho, porque más adelante la historia y todavía en su tiempo sus mismos hermanos obispos le dieron la razón. Él fue un ejemplo de obediencia al Papa, pero no se adhirió en todo aquello que representaba guerra de unos contra otros. Esto fue en la persecución nacional, en la persecución religiosa en nuestra patria, y especialmente en el periodo de la Guerra Cristera. Pero luego le vino una persecución pues también muy encarnizada en nuestro estado de Veracruz. Y esto fue cuando entró como gobernador don Adalberto Tejeda Olivares. Él tenía esa conciencia errónea de que aplicando una persecución a la Iglesia iba a acabar con la ignorancia del pueblo veracruzano. Eso no es así. Cualquier persona que piensa rectamente ve que no es así, ni ha sido, ni será. Que la religión es una expresión libre del hombre, que no se le puede coartar, y los credos son libres, cada uno puede tener y creer en lo que quiera, y la Iglesia no obliga a creer a nadie. San Rafael enfrentó esa persecución
y sufrió inclusive amenazas de muerte. Se llegaba a ofrecer dinero por su cabeza. Valientemente enfrentó todos los peligros. Hay en los anales de la historia de esta persecución un intento de revuelta grande y de protesta grande en Coatepec, donde los fieles querían tomar las armas para reclamar la libertad de la iglesia, y San Rafael calmó todos esos intentos y logró también finalmente por la paz la libertad religiosa del pueblo veracruzano. Cuando ya el gobernador Tejeda había dejado el poder y estaba ya el licenciado Miguel Alemán Valdés, fue cuando se abrieron las puertas de las iglesias que se habían cerrado. Hubo necesidad de que varios se amotinaran, y me refiero a los obreros de la zona fabril de Orizaba, de Río Blanco, de Nogales y de Ciudad Mendoza, y que se derramara sangre con el martirio de una niña, hija de un obrero, para que se levantaran en armas. Y viendo ya esa situación tan peligrosa, entonces le pidieron a San Rafael que interviniera para que los pacificara. Y logró parar ese movimiento. Y su arma fue la paz. Quiero mencionar esto. En su epitafio, en la tumba que está en la catedral y que se puso primero ese epitafio en la tumba en el Panteón Antiguo de Jalapa, dice claramente lo siguiente: él se opuso constante, leyes injustas acatar, del bando enemigo triunfante, no por la guerra, no por la espada impía, sino por el blando amor divino que en su pecho ardía. Y esa fue su arma, el amor de Dios, y lo logró. Y su presencia perdura hasta nuestros días. Y su legado seguirá todavía en la historia de Veracruz. Creo que ese parteaguas entre sus predecesores y entre sus sucesores lo colocan como un hombre de bien,